buenos días a todas las familias de este importante chat. Esto se acabará, del hermano Josué, que con un ánimo espiritual muy bueno, muy afable, de mucha entrega y con la mejor intención, el ingeniero Josué ha venido batallando con las orientaciones a esta importante familia, digna de cualquier aporte que cualquiera de nosotros podamos hacer de una manera positiva, de una manera de interpretación buena, que contrario a cualquier actitud maleficiente, que sea de ánimo para esta familia, porque este ha sido un proyecto no con dificultades, es un proyecto complejo, de una magnitud tal que ha tenido que pasar por todas estas complejidades, máxime si viene de tiempos tan remotos que se hable de 400 años mínimo. Josué, 100% su análisis en el aspecto de la cuantía o la cantidad de rosario. Yo le pongo a usted un ejemplo que es el más viviente en mí. Nosotros somos 14 hermanos y solamente 4 tenemos el PIN y hay 40,000. Significa que en la parte mía todavía falta el 80%. La República Dominicana, óigase bien, pasa de 500,000 de familias de Rosario, pasa de 500,000 personas. Para ser exagerado, llega a ese número. ¿Por qué? Porque es de los primeros apellidos que llega aquí a este país. Obsérvese bien que, por ejemplo, cuando se anexa a la República Dominicana a Francia, ya este país tenía 100 años del descubrimiento o más. Lo que significa que ya la familia Rosario estaban en este país. Según datos que tengo en mi mano, pueden ser erróneos, pero yo lo tengo. José Margarito del Rosario entra por primera vez a la República Dominicana el 23 de diciembre de 1501. Ese es un dato que yo tengo, que lo encontré en Family Church. De manera que es un número muy reducido los que hemos tenido la fe. Si usted observa, los egipcios eran más que los que se salvaron, porque la fe es como el camino estrecho, mientras la maleficencia es como el inicio del embudo arriba, ancho. Y eso sucede con la familia Rosario. Nosotros tenemos centenares de familias en los campos y en los pueblos, desposeídos totalmente de la posibilidad económica. Y ahí se le suma otro gran número de Rosario que nunca han tenido fe en este proyecto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que son más lo que faltan, pero mucho más lo que faltan que lo que tenemos el PIN. De manera que esas son parte de las malas informaciones que la gente da sin tener una estadística, sin profundizar en el caso, sin nada por el estilo. La familia Rosario y el proyecto han tenido más grandes dificultades, porque si es verdad que habemos unos cuantos que hemos caminado el 60% de los pueblos de las provincias de la República Dominicana y de los arzobispados
hemos estado en la Junta Central Electoral, en la Junta Civil Electoral, en la Oficialía Civil, perdón, hemos estado en el Archivo Nacional, hemos estado en el Arzobispado de Santo Domingo, hemos estado en el Arzobispado de Baní, de San Cristóbal, de Puerto Plata, de Moca, de La Vega, de San Francisco de Macorís y de Cotuí, en fin, hemos estado en todos esos lugares. Sin embargo, hay otras personas que nunca han sacado una acta de esta, que eran por la Iglesia Católica, porque la oficialía civil de la República Dominicana nace en el año 1945, cuando Trujillo pretende declararse padre y benefactor de la patria nueva, y la Iglesia Católica se opuso a ese mandato. Es de ahí de donde Trujillo inmediatamente crea el Estado Civil y obliga a cada dominicano, so pena, a que se declare primero en la oficialía civil del Estado, porque antes era por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era la que bautizaba el niño y extendía su acta de nacimiento, que no se llamaba acta de nacimiento, se llamaba fe de bautismo. Entonces, todo el que nació de ahí para atrás aparece en la Iglesia Católica, si fue bautizado. Por eso muchas familias de Rosario, cuando no se encuentran en la oficialía civil, pero que no fue bautizado ni confirmado, ni hizo primera ni segunda comunión, comprende, se le hace tan difícil los papeles, porque normalmente las oficialías civil, cuando encuentran casos complejos de dificultades para ubicarlo, ya habiendo sido reconocido en la oficialía civil, le dice, vaya a la iglesia y traiga una acta de bautismo. ¿Cuáles son las consecuencias? Cosas que otros no han investigado y que nosotros, por estar dentro de la dinámica del asunto, nos dimos cuenta. Si esas personas, sus padres eran evangélicos, no tiene acta de bautismo porque no lo bautizaban. No lo bautizaban porque eran evangélicos. ¿Comprende? Otros que la familia se descuidó, nunca lo bautizó, nunca lo confirmó, nunca lo llevaron a la iglesia, porque había muchísima gente que vivían lejos de las iglesias. Porque hoy es muy fácil, cuando nosotros entramos a una ciudad y cualquiera nos dice, mire el arzobispado allí, o mire la iglesia católica aquí. Pero en esa época no. En esa época, por ejemplo, remota, había que ir, por ejemplo, de Higüey, había que ir al Ceibo, que era la provincia, o que es la provincia más vieja del este. Entonces, además de eso, a veces mandaban los papás de esos niños hasta 3 y 4 nombres, que me lo inscriban allá en la iglesia, que vamos a bautizarlo cuando se anuncie el bautismo. Pero el día del bautismo habían 2 enfermos con gripe, o no tenían el zapato, no tenían, y nada más llevaban 2, quedaban 3 sin bautizar. Y eso se iba quedando a la deriva, porque había que coger un día entero en un burro, un caballo, para coger desde la playa de Miche, de Juanillo, por ejemplo, para ir al Ceibo a bautizar un niño. En consecuencia, eso da como lugar a que quede un número tan alto de Rosario que no tienen el PIN, que no se han registrado en la Oficina Central del Derecho por todas esas grandes dificultades. De manera que hablar aquí de 12, de 8, de 9 es algo falso, es algo irracional, es algo que no rima con la verdad, que no rima con la verdad. ¿Por qué? Usted puede ser muy amigo mío, pero debemos de ser más amigos de la verdad. José tiene pero toda la razón, y el análisis que hace usted con relación a esos pueblos, primero de los egipcios, de los israelitas, en fin, después de 400 años, fíjese que habían 600,000 y pico, pero esos que fueron, esos eran hombres
Eso eran hombres, ahí no se contaba. Usted habló de los niños y las mujeres, pero no habló de los ancianos. No habló de los ancianos, que también existía un alto número de hombres ya con una edad prudente que no podían ir a la guerra, que no podían ir a los desfiles, que no podían ir a la lucha del hombre por el hombre. Es decir, que se podría hablar en esa época de unos 3 millones de personas en ese lugar, porque nosotros ni siquiera existíamos. En ese sentido, José, su análisis muy profundo, muy correcto y con mucha lógica. Buenos días.